Este tema que me corresponde de hablar sobre leyes y principios universales es muy amplio, entonces no voy a decir nada nuevo, es más una reflexión que podemos hacer en conjunto, ya después de esta invocación, un poco de ver qué principios o leyes universales unen a los seres humanos y de dónde parten estos principios o estas leyes, y vamos a hacer una referencia, por supuesto, al Creador. Nosotros podemos vencer nuestra ignorancia externa para comprender mejor las leyes que rigen el universo y la naturaleza, o la naturaleza de la energía y de la materia, a través de todos los avances que realizamos en la investigación científica y tecnológica. Yo quería hacer esta reflexión de uno de los científicos, ¿no?, como sabemos, quizá más importantes en la historia y sobre todo en el siglo XX, Albert Einstein. Él decía: la mente humana es incapaz de abarcar el universo. Somos como un niño pequeño que entra en una enorme biblioteca. Las paredes están cubiertas hasta el techo con libros en muchas lenguas diferentes. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros. No sabe quién ni cómo. No entiende los lenguajes en los que están escritos. Pero el niño nota un plan definido en la distribución de los libros, un orden misterioso que no comprende, pero que oscuramente sospecha. Yo creo que nos podemos identificar con esta reflexión ante la magnitud y lo maravilloso de este universo. Somos como este niño pequeño que entra. Entonces hay un gran misterio. Podemos saber muchas cosas, pero todavía hay muchísimas por conocer. Y en otra ocasión Einstein decía: todo aquel que esté seriamente dedicado en la búsqueda de la ciencia llega a convencerse de que el espíritu se manifiesta en las leyes del universo. Un espíritu enormemente superior al del hombre. Es decir, él era creyente. Hoy hay científicos que quizá parten de una concepción no creyente, pero aún así el misterio está ahí, está presente y están investigando. Y por eso la búsqueda de Dios es también la búsqueda de nuestra propia identidad, quiénes somos. Claro, todos nosotros cuando nos preguntan quién soy, generalmente respondemos: yo soy fulanito de tal, y da su nombre y apellidos, porque de hecho de ahí venimos. Si yo digo Jesús González Losada, quiere decir mi padre era González, mi madre era Losada, y vengo de un linaje de generaciones y generaciones. Pero claro, la vida me la dieron ellos, no me la dieron, la transmitieron, que a su vez se la transmitieron sus abuelos, padres, tatarabuelos, etc. Habría que ir al padre de todos los padres y al abuelo de todos los abuelos, al propio origen de la vida. Sigue siendo un misterio, y muchas veces los padres traen los niños al mundo, transmiten esa vida, pero ellos mismos están en esa misma búsqueda. Entonces esa búsqueda de quién soy realmente es también la búsqueda de Dios. ¿Quién determinó y planeó, por ejemplo, que teníamos que existir como hombres o mujeres, masculino y femenino, para formar un hogar y tener hijos? Yo no conozco a nadie, ¿no?, que lo haya diseñado. Yo me voy a crear a mí mismo con una serie de órganos y características porque tiene que existir para mí un complemento femenino con el cual tengo que formar un hogar. Eso ya venía predeterminado. De hecho, antes de que existieran seres humanos ya había masculinidad y feminidad, antes de que aparecieran los seres humanos en el planeta. Y nosotros entonces estamos diseñados de esta forma. ¿Por qué? ¿Quién es el diseñador o el creador del amor? Hoy hay un enorme debate, como ustedes saben, en la ciencia, con el llamado diseño inteligente y la evolución y todo lo demás. Porque estas son cuestiones que siempre están presentes. Entonces, para resolver nuestra ignorancia interna a lo largo de la historia humana, para conocer el origen y el propósito de la vida del hombre, acerca del misterio de la vida después de la muerte, acerca de Dios, acerca del mundo espiritual, qué son el bien y el mal, pues la gente ha estado desarrollando a través del tiempo la religión y también la filosofía. A través de la fe y de la razón, ambas, tenemos que encontrar una respuesta también a estas preguntas esenciales, vitales, tanto en el oriente como en occidente, ¿no?, en el norte o en el sur. ¿Qué define el hecho de que somos humanos? ¿Quiénes somos? Podemos identificarnos con nuestro nombre y apellidos, con nuestra profesión, con lo que hemos hecho, con la historia, pero eso es lo que hemos hecho. Pero ¿quiénes somos? Y quizá la respuesta más profunda a esto, por supuesto, la da la religión, que parte del concepto de que somos creados por Dios, somos hijos de Dios. Eso ya nos da una identidad.
Pero a través de las distintas tradiciones religiosas podemos tener distintas concepciones de Dios. Pero por lo menos podemos estar de acuerdo de que Dios es ese origen común, aunque lo denominemos con distintos nombres. Y esto es muy importante. En el origen común, que podemos estudiar a través de las escrituras, a través de la razón, a través de la filosofía, de nuestras reflexiones, y también estudiar a través del mundo natural y a través de la ciencia. Veamos un poco las distintas tradiciones religiosas en respondiendo, no solo a modo de ejemplo, con algunas citas, este origen común. Leemos en el Salmo 19.1, en las escrituras del Antiguo Testamento, en la tradición judía: los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra de sus manos anuncia el firmamento. Romanos 1.20 tiene, después reflexionaremos un poco más sobre esta cita, porque es una forma muy científica, incluso a pesar de que parte de esta concepción de fe de Pablo, pero él se encontró con el mundo greco-romano, muy lógico y muy racional. Entonces en su carta a los romanos tenía que explicar eso, la fe que él ya tenía casi como por intuición, que venía de sus antepasados. ¿Cómo lo explica? Y escribió una enorme frase que dice: lo invisible de Dios. Fíjese qué importante decir esto: lo invisible de Dios. Dios es espíritu. El que quiera buscar a Dios a través de los sentidos físicos no lo va a encontrar, no va a poder encontrar una fotografía de Dios. Es espíritu. Pero eso no quiere decir que no lo podamos conocer. También nuestra mente es invisible y sabemos que la tenemos. Por eso él dice: desde la creación del mundo lo invisible de Dios se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Como vemos dentro de un momento, es una concepción muy científica, porque podemos conocer al autor a través de la obra, a través del efecto podemos conocer la causa. Este era el argumento de Pablo, muy interesante. En las escrituras del Islam leemos en esta sura del Corán: no hay más Dios que Él, el viviente, el subsistente. Ni la somnolencia ni el sueño se apoderarán de Él. Suyo es todo lo que está en los cielos y en la tierra, haciendo referencia al Creador de todas las cosas. En el hinduismo, en las escrituras sagradas del hinduismo, podemos leer esta cita interesante: no puede ser visto con estos sentidos ni alcanzado mediante austeridades. Cuando la naturaleza del hombre ha sido purificada con la serena luz del conocimiento, entonces éste le puede ver y meditar en él. Entonces, a través de la religión hay un entendimiento de Dios y algunas cosas que son comunes, como creador del cielo y la tierra. Es el primer versículo de la escritura en la Biblia, ¿no? En principio Dios creó el cielo y la tierra, refiriéndose a toda la totalidad de las cosas de este cosmos, de lo físico y de lo espiritual. Es la realidad fundamental, es la fuente de verdad, belleza y bondad. Y después hay algo mucho más cercano a nosotros, más en el lado del sentimiento. ¿Y qué relación hay con él? En las tradiciones religiosas se menciona mucho este aspecto de que Dios es como el padre de la humanidad. Tiene un corazón paternal y amoroso por todos sus hijos o todas sus criaturas. Entonces volvamos un poco a la percepción que decía Pablo en Romanos 1.20, de cómo comprender un artista a través de su obra. Si queremos conocer a Miguel Ángel, no está presente ahora con nosotros, pero podemos ir a la Capilla Sixtina y observar toda la gran obra que él hizo. Allá hay un ejemplo solo, ¿no?, de la parte esa de la creación. O podemos ir a ver sus estatuas, maravillosas estatuas que hizo. Y a través de eso podemos entender mucho sobre Miguel Ángel. Como cualquier otro autor, si queremos conocer a Cervantes hoy, no podemos tener una entrevista directa, pero leyendo sus obras sabemos lo que él pensó, porque así lo escribió, y sabemos lo que había en su mente, en su interior, a través de lo que él expresó. Y este es muy buen argumento, como Pablo les dijo a los romanos, para comprender más acerca de Dios, porque aunque lo tenemos en las escrituras, también para conocer al autor de esta enorme obra tenemos que estudiar todo lo que vemos a nuestro alrededor, a nosotros mismos y la propia naturaleza. Es el gran libro en el que Dios escribió. Podemos, como hemos visto, ver el carácter
de un autor